Ok, vamos con la... Ok, vamos a hacer hoy... ¿Sí? Ley de Coulomb en el sistema CGC, ¿sí? Ok, entonces acá la diferencia con el sistema internacional va a ser lo siguiente. Vamos a arrancar definiendo que la fuerza, ok, va a tener unidades de dinas, ok. La fuerza va a tener unidades de dinas. Como tal, la carga eléctrica va a tener unidades de pam, 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 de stat coulomb, ok. Entonces, mm, ok. Y finalmente vamos a decir que la distancia entre cargas va a tener unidades de centímetros, ok. Entonces tenemos la fuerza en dinas, la carga eléctrica en stat coulomb y la distancia en centímetros. Entonces, el hecho de simplemente usar estas unidades me obliga a mí a redefinir, ¿sí?, la definición de la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica se redefine de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, evidentemente, si uno quisiera considerar la constante, la pondría, pero acá digamos que tengo la interacción entre dos cargas y acá la distancia que los separa, ¿sí? Pero en este caso, la constante eléctrica en el vacío termina siendo 1, pero con la característica de que ahora esta constante es adimensional. Sí, y el hecho de que sea adimensional me permite a mí o me facilita las cosas en muchos cálculos, incluso redefinir las leyes de Maxwell igual. Entonces, esta ecuación de fuerza eléctrica, o como quieran llamarlo, simplemente se redefiniría así. Ok, el producto de cargas sobre la distancia que los separa. Sí, ok. Tendríamos de esa forma. Ahora esto uh, choca un poco con lo que es el libro, porque si ustedes analizan o revisan el libro van a encontrar que esta constante sí la definen como 1, pero le ponen unidades de Dina centímetro cuadrado y la unidad de carga, el stat coulomb al cuadrado.
Esta definición esto es incorrecto. Porque el hecho de utilizar este sistema, el CEGS, se lo ha hecho para no tener este tipo de problemas. ¿Sí? No tener este tipo de problemas porque recuerden que... recuerden lo siguiente, en el sistema internacional yo sé que la constante eléctrica es 1 dividido entre 4pi por la permitividad en el vacío. ¿Sí? Entonces se ha hecho estos cambios para que no tengamos que incluir esta permitividad, ¿sí?, en las ecuaciones y no tener mayores dificultades con una constante acá, ¿sí? Porque el simple hecho de tener las cargas en esta definición de stat coulombs, ¿sí? Acá incluimos el hecho de que están también definidas en función de la fuerza, ¿no? Y lo que se quiere es tener acá algo adimensional y de valor 1, ¿sí? Para trabajar esto en dinas, ¿sí? Y esto también en dinas y no tener más problemas. Entonces, para demostrar esto, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Sí, arranquemos definiendo que la fuerza eléctrica viene dada de esta forma. Sí, entonces acá hacemos el análisis de las dimensiones. Analizamos las dimensiones. Ok. Y venimos acá de la siguiente forma. Entonces ustedes saben que la fuerza está definida en qué variables, en qué dimensiones está definida. Entonces acá recordemos lo siguiente. Yo tengo una dina y la dina equivale a gramo centímetro segundo al cuadrado, ¿sí? Si yo analizo esas dimensiones del gramo, ¿sí? Dimensiones de gramo es dimensiones de masa, dimensión del centímetro es dimensión de longitud y dimensión del segundo al cuadrado es dimensión del tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces por eso es que yo puedo definir ml por t a la menos 2. Ok, ahora yo tengo acá Q1 por Q2, ¿sí? Ambas cargas van a tener la misma dimensión, por tanto yo puedo definir esto en dimensión de carga, ¿sí? Entonces dimensión de carga que sea, ¿sí?, C por C, entonces que sea de esta forma, C cuadrado, ¿sí? Pero también podemos redefinirlo de la otra forma, ¿sí? Si ambas cargas van a tener unidad de carga,
yo puedo decir unidad de carga por unidad de carga. Entonces tengo unidad de carga al cuadrado. Ok, porque al final la idea es la siguiente. Entonces ya tengo acá fuerza, ya tengo carga y acá voy a tener unidad de distancia, ¿ok? O dimensión de distancia. Entonces la distancia, que es R, tiene dimensiones de longitud. Dimensiones de longitud. Ahora, si todo esto yo lo reemplazo, si lo reemplazo, queda de la siguiente forma. Entonces yo tengo acá esto. Entonces de este lado voy a tener que masa, longitud y dimensión de tiempo al cuadrado. ¿Sí? Acá voy a tener la unidad de carga que estoy buscando. Y acá voy a tener, evidentemente, longitud al cuadrado. ¿Sí? Solo acá un pequeño detalle que yo estoy equivocándome. Esto es a la menos 2, ¿sí? Entonces despejando queda de la siguiente forma. Voy a tener masa, longitud al cubo por tiempo a la menos 2. ¿Sí? Si yo saco raíz a ambos lados, voy a tener lo siguiente. ¿Sí? La carga va a tener las siguientes dimensiones. Masa a la 1 medio, longitud a la 3 medios, ¿sí? Y tiempo a la menos 1. Ok. Entonces yo puedo definir esto como dimensión de la carga. Ok. Entonces ahora el segundo paso es volver a redefinir la fuerza eléctrica, pero esta vez asumiendo que quiero saber ahora qué dimensión tiene esta constante en este sistema. Ok, entonces acá lo pondremos de esta forma, ¿sí? Entonces yo voy a despejar evidentemente la constante. Sí, y tendría acá. Ok, pero antes digamos lo siguiente. ¿Verdad? Esto nos evitaría más tener que seguir con este Q1, Q2. Yo redefino esto y me queda de esta forma. Ok, entonces veamos qué unidades tiene esta constante. O qué dimensiones. Acá yo sé que esto es masa, longitud, tiempo a la menos 2. Sé que este R cuadrado va a tener dimensiones de longitud al cuadrado. Y ahora dimensiones de la carga, pero al cuadrado. Entonces voy a poner esto acá y recordemos simplemente esto que tengo acá. Entonces acá yo reemplazo que masa a la 1 medio, longitud a la 3 medios y tiempo a la menos 1. ¿Sí? Entonces acá lo voy a agrandar un poco. Quiero que vean esto.
Entonces yo digo, la constante tiene acá masa, longitud al cubo y tiempo a la menos 2. Ahora elevando al cuadrado tendría masa, longitud al cubo y tiempo a la menos 2. ¿Sí? Si notan, numerador igual al denominador. Se simplifica. Y acá es 1 adimensional. ¿Sí? Entonces no es correcto la apreciación del libro que estamos usando. Sí, lo cual no significa que todo esté mal, ¿no? Sí, porque la idea al final es la siguiente. La idea al final es la siguiente. Ustedes desde ahora ya no van a poner la constante. Si cada vez que vean que la fuerza es en dinas, no ponen la constante y directamente dicen carga 1, carga 2. Esto de esta forma. El lado izquierdo va a estar en dinas. ¿Sí? Esto va a estar en stat coulombs. ¿Sí? Pero al cuadrado. Y esto dividido entre ¿qué? Centímetro cuadrado. ¿Ok? Ok. Pero ahora se dirá esto no tiene sentido. ¿Verdad? No tiene sentido. Porque si antes dijimos que una dina equivale a ¿qué en dimensiones? Sí, masa longitud sobre tiempo a la menos 2. O lo que equivale a decir gramos centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? Sí, para dar explicación a eso es sencillo. Sí, yo voy a analizar este lado de acá. Entonces yo tengo que el stat coulomb, ¿sí? Stat coulomb al cuadrado sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? El stat coulomb tiene dimensiones de carga. Y la dimensión de carga yo la tengo acá. ¿Sí? M1 medio, L3 medios, T a la menos 1. Entonces yo digo acá masa a la 1 medio, longitud a la 3 medios y T a la menos 1. Esto está al cuadrado. ¿Sí? Y acá abajo tengo que centímetro al cuadrado, eso es longitud al cuadrado. Entonces si elevo voy a tener masa, arriba voy a tener longitud al cubo y voy a tener tiempo a la menos 2 y todo esto dividido entre longitud al cuadrado. Entonces acá simplificamos y definitivamente tengo acá masa longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces el stat coulomb al cuadrado sobre centímetro cuadrado sí equivale a una dina. ¿Sí? Entonces esto es igual a
aladina. Entonces, eso me permite a mí llegar a la definición que cuando la fuerza está en dinas, sí, yo tengo dos cargas de la siguiente forma, ¿no? Voy a llegar a esta definición. Sí, en el sistema se dije así.